Hola mis amigos, Dios los bendiga a todos ustedes, que Él venga a enseñarles, orientarles de acuerdo con la voluntad de Él. Nosotros hemos hablado mucho sobre el reino de Dios, ¿no es verdad? Usted sabe que cuando Jesús comenzó a predicar, Él dijo, arrepentíos, porque está próximo el reino de Dios. Y cuando prediquen, hablándoles a los discípulos, les dijo, ha llegado hasta vosotros el reino de Dios. Y muchas personas tienen dudas, como inseguridad de lo que significa buscar el reino de Dios, lo que significa entrar en el reino de Dios. ¿Cómo es que yo puedo buscar el reino de Dios y su justicia? No es difícil de entender. Difícil es practicar. No tenga dudas. Yo no tengo dudas de esto. Porque cuando la persona realmente está interesada a sujetarse, someterse al reino de Dios, al gobierno del reino de Dios, es como una persona que elige un determinado candidato para presidente, para gobernador, diputado, para gobernador, para intendente. Ella elige el candidato de ella. ¿Por qué? Porque ella cree en las propuestas que él tiene, que él ofrece. Voy a hacer esto, haré aquello. Entonces, quien se adhiere a aquel candidato, quien vota a aquel candidato, es la persona que cree, que creyó en el candidato. Si él viene más tarde a decepcionarla, son otros 500. Pero lo que importa el hecho es que cuando la persona busca el reino de Dios, ella comienza a hacer, a actuar, a tomar actitudes de acuerdo con el reino de Dios. Por ejemplo, Jesús dice, perdonad. ¿Y no habló esto? Habló. Y hasta en la oración del Padre Nuestro, Él habla para que nosotros oremos así. Perdónanos, como perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, es obligación nuestra estar queriendo, yo quiero, entrar en el reino de Dios. Si yo quiero estar sujeto al reino de Dios, yo tomo las palabras de Jesús y las aplico, las comienzo a aplicar en mi vida. Si yo tengo un sentimiento malo, un resentimiento contra cualquier persona, entonces yo tengo que perdonar a esta persona. No depende de sentir, no depende de usted sentir en el corazón ganas de perdonar, porque si usted depende de su corazón para tomar actitudes espirituales, usted nunca va a obedecer la palabra de Dios, usted nunca va a seguir aquello que está escrito, porque el corazón por el mismo ya es rebelde. Nuestro corazón representa nuestras voluntades, nuestros deseos, nuestras codicias, nuestros sueños. Entonces, nuestro corazón no quiere someterse al reino de Dios porque tiene que caminar en la línea. Es eso. Tiene que hacer lo que es correcto. Tiene que hacer lo que es bueno, lo que es del bien. Dios es bueno, Dios es el bien. Entonces, quien quiera entrar en el reino de Él, tiene que esforzarse para hacer el bien. Y una de las cosas que más importa cuando la persona quiere entrar en el reino de Dios es perdonar. Porque lo primero que Dios hace cuando nosotros nos arrepentimos, cuando
Cuando nosotros confesamos, Señor, yo erré, fallé, yo no tendría que haber hecho esto, aquello, lo primero que Él hace es perdonar. Él perdona porque Él es amor. Él es perdón. Entonces, nosotros, quien desea entrar en el reino de Dios, tiene que comenzar perdonando a aquellos que le hicieron mal, orando por aquellas personas. Es una forma que yo encontré para perdonar a personas que yo quería que muriesen, que yo fuese el primero en saber, porque tenía rabia de esas personas. Aún siendo obispo, pastor, siendo un hombre de Dios, yo tenía rabia. Pero el Espíritu Santo habló, mire, ¿cómo es que usted puede predicar el perdón y no perdonar? Pero ¿cómo voy a perdonar? Ore por él. Me enseñó. Ahí yo, está bien. Yo oré, oh Señor, bendice a aquel sujeto, a aquella persona que me hizo mal, tal. Cuando yo oré por esa persona, aún que era contrario a mis sentimientos, a mi corazón, entonces yo fui aliviado de aquel peso, de la falta de perdón. Entonces, si usted espera sentir para perdonar, usted nunca va a perdonar. Pero si usted perdona, usted porque va a obedecer la palabra de Dios, la palabra de Dios dice que perdonad, entonces voy a perdonar. ¿Cómo es que yo perdono? Ore por la persona, ore por ella, quiera el bien de ella. En vez de querer el mal, usted ore para que ella sea bendecida. Listo, se acabó. Entonces, ese rencor va a desaparecer. Usted va a entrar en paz con usted mismo, sobre todo con Dios. Esto es buscar el reino de Dios. Otra cosa, que Jesús, Él fue tentado. Cuando dijeron para Él, le preguntaron, Señor, ¿es lícito pagar impuestos a César? Entonces Jesús, muéstreme una moneda. Ahí le mostraron una moneda. ¿De quién es esa imagen? Es de César. Entonces, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ellos no hablaron con relación a Dios, hablaron de César, si deberían o no pagar a César impuestos. Pero Jesús le respondió, dar a César lo que es de César y Dios lo que es de Dios. Entonces, mi amiga, mi amigo, si yo quiero entrar en el reino de Dios, yo comienzo a obedecer estas enseñanzas simples, pero fundamentales. Entonces, si yo quiero tener paz con César, César es el gobernante, es implacable, es cruel, es injusto. César es ladrón, roba a los pobres, en fin, César es malo, pero yo tengo que pagar impuestos, voy a pagar. ¿Qué va a hacer con el impuesto que yo pagué? Es problema de él con Dios. Todo el mundo tendrá que dar cuentas a Dios de lo que hace. Usted sabe de esto. Todos los que roban, todos los que mienten, los que viven en pecado, en mentira, un día van a tener que rendir cuentas con Dios porque habrá un gran juicio. Y todos tendrán que rendir cuentas. Tarde o temprano tendrán que hacer esto, el juicio final. Y ahí cada uno será cobrado de acuerdo con lo que recibió en la tierra. Yo voy a dar cuenta de todo. Todo. Yo daré cuentas de los talentos que Él me prestó, de la sabiduría que Él me prestó. Yo tendré que rendir cuentas. ¿Por qué? Porque Él me presta para que yo venga a honrarlo con aquello que me prestó. Y es solo por un tiempo.
porque después nosotros pasamos a la eternidad y queda todo por ahí. Pero Él va a probar mi lealtad, mi fidelidad para con Él, con aquello que Él colocó en mis manos, los talentos que Él colocó. Entonces, aquí hay 5 talentos, 2 talentos, 1 talento. Y Él da talentos de acuerdo con la capacidad de cada uno. Entonces, si Él me dio 1 talento, yo voy a usar este talento, voy a multiplicarlo. Es mi obligación. Esto significa que yo estoy dándole a Dios lo que es de Dios. Y si yo soy correcto para con César, pagando los impuestos a él, aunque él sea malo, es problema de él con Dios. Si él teme a Dios o no teme, es problema de él. Yo tengo que hacer mi parte, tengo que honrarlo, darle a César lo que es de César. Entonces, muchas personas que ganan dinero, ellas quieren porque quieren ganar más y más. Y en esta búsqueda frenética por el dinero, a ellas no les gusta de pagar sus impuestos. No buscan dar una forma para huir de su compromiso para con César. Pero si usted quiere tener paz con César, entonces pague sus impuestos, haga lo que tiene que ser hecho. ¿Es correcto esto? Entonces, cuando yo ando de acuerdo con las enseñanzas de Jesús, yo perdono, yo pago mis impuestos, yo hago las cosas correctas. Entonces, Dios me bendice. Él me va haciendo entenderlo. Y entonces Él me va a dar más entendimiento, comprensión, para que yo viva en comunión perfecta con Él. Pero realmente es difícil. Es difícil porque si la persona no teme a Dios, ¿cómo es que ella va a ser leal con Dios? ¿Con quien no ve? Ella puede ser leal hasta con César, porque tiene miedo de ser lanzada o lanzado a los leones. Pero con Dios, ella no lo ve a Dios, no lo siente a Dios, no lo toca a Dios. Ella no teme a Dios. Entonces, ella no va a hacer nada. Ella se mantiene con César, que es malo, cruel, perverso. Entonces, ella tiene miedo. Y ella obedece, en parte. El ser humano es cabeza dura. Prefiere obedecer a César que obedecer a Dios. Nosotros tenemos que obedecer tanto a Dios como a César, tanto a César como a Dios. Entonces, con respecto a los diezmos, muchas personas dicen, esto es absurdo, dar los primeros 10%, la primicia, dar en la iglesia. ¿Qué sé yo lo que el pastor está haciendo con mi dinero? Usted no tiene que saber nada. Ese es problema del pastor, del obispo o de la iglesia, la institución de él. Lo mismo es, usted paga un impuesto, si el gobierno roba o si el impuesto, etc. Ese es problema de él. Problema de él. Su problema es pagar, honrar. Quien honra será honrado. Entonces, si yo tengo que honrar a César con mis impuestos, yo lo voy a honrar. Si tengo que honrar a Dios con los diezmos y ofrendas, lo voy a hacer. Y esto es una cuestión de fe. Con relación a las cosas de Dios, es la fe. La fe es algo espiritual. El reino de Dios usted no ve, no toca, no siente, pero Él está en su conciencia. Su conciencia le dice a usted para hacer lo que es correcto. Es el reino de Dios. Pero usted tiene que honrar a Dios, que es con quien es de Dios, y honrar a César con lo que es de César. ¿Entendió, mi amiga? Hay quien diga, obispo, yo no doy ninguna cosa. Yo creo en la palabra de Dios, creo en Dios, pero yo creo que el diezmo es algo del pasado, es algo antiguo.
Usted no precisa ser diezmista. Yo no tengo nada contra eso. Si usted quiere ser fiel o no, si eso que está escrito en la Biblia no es para que usted lo cumpla, ese es problema suyo. Usted va a rendir cuentas de lo que usted recibió de Dios. Él le dio la salud, Él nos da fuerzas, Él nos da sabiduría, Él nos da todas las condiciones para sembrar y cosechar lo que nosotros sembramos. Él nos da las condiciones climáticas para uno poder trabajar, plantar, sembrar y cosechar el fruto de nuestra semilla. Esto es divino. Pero la persona que no considera, no teme a Dios, ahí, cuando vienen los aprietos, ella se queda desesperada. Ella se queda llorando por los costados. Pide ayuda aquí, allá, por allá, pidiendo prestado, entregando su vida a los prestamistas por un poco de dinero. Y ella termina reventándose en este mundo. Pero quien es fiel a Dios, Dios lo guarda, Dios lo protege. Dios protege a aquellos que son justos, aquellos que honran con sus ofrendas, sus diezmos. Y presta atención, mi amiga, mi amigo, nosotros enseñamos la palabra de Dios. Lo que yo enseño, yo practico. Yo hago mi parte. Si usted no quiere hacer la suya, el problema es suyo. Pero no se quede con envidia del trabajo de mis manos, porque prosperen y el trabajo de su mano no prospera. Porque si usted es infiel a Dios, ¿cómo usted va a querer cobrarle a Dios la fidelidad para con usted? Entonces, yo le puedo cobrar a Él la fidelidad. Mire, Señor, está escrito aquí. Yo he sido fiel a ti. No es justo que yo venga a padecer con los impíos. Por ejemplo, en este desastre, en esta tragedia que sucedió en Los Ángeles, que nosotros posteamos ayer, entonces usted ve muchas casas agarrando fuego, muchas personas teniendo que salir de su casa, dejar todo, un lugar rico, un lugar riquísimo. Yo conozco alguna parte. Es un lugar solo de personas adineradas. Pero aquellas personas adineradas se golpeó y perdió todo. ¿Por qué? Porque insultó a Dios, blasfemó a Dios. Entonces, cuando una persona insulta, blasfema, cuando tiene un comportamiento no temeroso a Dios, es obvio que ella va a cosechar los frutos de aquello que está sembrando. Por otro lado, nosotros tenemos conocimientos de un pastor que todas las casas agarraron fuego, pero la casa de él no prendió, no se agarró fuego. Pero no es de la Iglesia Universal, pero es un siervo de Dios, temeroso de Dios. ¿Se acuerda? Cuando Dios le dijo a Abraham, yo voy a destruir Sodoma y Gomorra, y Abraham dijo así, pero Señor, ¿es justo que tú destruyas los impíos con los justos? Ahí Abraham dijo, ¿y si hubiesen 50 justos, usted va a destruir a todo el mundo allí? Aún estando el justo. Y Abraham fue apelando. ¿Y si tuviese 40, 20, 10? Dios le dijo, yo no voy a destruir Sodoma y Gomorra si tuviese 2 o 10 justos. Realmente no tenía. Los que eran justos, Dios los mandó a sacar, a salvar, pero el resto padeció. Entonces, amiga y amigo, cuando nosotros honramos a Dios, Dios nos honra. Cuando uno deshonra a Dios, uno muestra que uno no cree en Él. Mire, es un hecho. Si usted cree en su candidato, usted lo vota. Si usted no cree, no lo vota. ¿Es o no es? Si usted obedece, hace lo que Él le manda, entonces usted muestra que cree en Él.
Si usted no obedece la palabra de Él, usted muestra que no cree. Si usted obedece, usted prueba que cree. Entonces, cuando nosotros creemos y es llevado en circunstancias difíciles, uno tiene con quién contar. Uno tiene con quién contar, porque Él es el Todopoderoso. Es el Todopoderoso. Ayer nosotros estábamos en Siloé. Fuimos a Siloé, donde fue colocada el arca de la alianza, construida ahí el tabernáculo, y el profeta Samuel creció y se volvió profeta, hombre de Dios. Entonces, nosotros vimos que aquellos que se mantuvieron justos, Dios los justificó. Es el caso de Samuel. Él creció viendo a los hijos del sacerdote Elí corromperse, corrompiendo el pueblo, actuando de forma errada. Pero Samuel conservaba su integridad, su temor. Él no se quedó hablando para nadie. Mire, estas personas están haciendo esto, aquello. No. Él conservó su temor para con Dios. Él hizo la parte de él. Él cuidó su oficio, sus obligaciones. ¿Entiende? Mi amiga, mi amigo, esto es bueno que usted sepa, porque de repente usted es una persona que no desenvuelve su vida profesional porque usted se queda condenando a otros, porque fulano es esto, fulano es aquello, fulano tiene suerte, yo no tengo suerte. En vez de usted cuidar de sí misma, usted se queda lanzándole piedras a otros. No es esto, no es así. El reino de Dios es un lugar donde usted entra sola. Usted no carga a nadie en los brazos. Es usted y Dios, Dios y usted. Entonces, cuide de su fe, haga, obedezca lo que la palabra dice. No importa si las personas están haciendo cosas erradas, no importa si el pastor de la iglesia recibe su diezmo y lo gasta de forma irregular, si él está robando, el problema es de él con Dios. Usted tiene que hacer su parte. Yo hago mi parte. Yo busco hacer mi parte. Aunque sea fallo, yo busco hacer mi parte. Yo no quiero saber de los otros, qué hicieron, lo que no hicieron. Yo hago mi parte. Porque yo quiero entrar, quiero vivir, quiero establecer el reino de Dios como modo de vida. Yo quiero ver la justicia de Él. Es por eso Jesús que dice, buscad primero el reino de Dios. Buscad primero vivir aquello que el reino de Dios dice, obedecer su palabra, sus reglas y su justicia. Andad en su justicia. Entonces, mi amiga, mi amigo, muchos creyentes tienen fe para recibir, pero no tienen fe para dar. Y la verdad es esta. Si usted no tiene fe para dar, no tiene fe, no tendrá fe para recibir y mantener aquello que recibió. Usted puede hasta recibir, pero va a perder. Jesús dio un ejemplo extraordinario que a mí me gusta citarlo. Es el caso de los 10 leprosos. Los 10 leprosos estaban condenados a la muerte en el desierto. Ellos no podían ni entrar en la ciudad. Entonces, ellos estaban literalmente condenados, pero cuando apelaron a la fe en Jesús, Jesús los curó, a todos, a los 10, los curó, aún sabiendo que apenas uno volvería a agradecer. Jesús sabía, pero Él curó a los 10. Él podría haber curado solo a aquel, pero si Jesús mirase como nosotros, seres humanos, normales, que nos quedamos mirando para las injusticias o cobrando las justicias para los otros, Jesús diría, no voy a curar a nadie, vamos, estas personas son incrédulos. Pero había uno que era justo, había uno, solamente ese fue salvo. Los otros 9 fueron curados, pero ¿por cuánto tiempo?
hasta el momento en que murieron y recibieron el castigo, justo castigo de haber negado a Jesús. Entonces, amiga, amigo, usted tiene que cuidar de usted. Usted está buscando el reino de Dios, no mire para nadie. No mire los defectos. Peor, la persona solamente queda mirando y mira los defectos. Tiene malos ojos con el pastor, tiene malos ojos con César, tiene malos ojos, caramba, obispo. Pero usted sabe que aquí, en este mundo, es un mundo can. Yo sé, Dios sabe también. Pero yo voy a cuidar de mí. Si yo quiero entrar en el reino de Dios, yo voy a cuidar de mí. Soy yo. Cuidar de no hacer lo que los otros hacen de errado. Voy a hacer lo correcto. Yo me acuerdo en el inicio de mi carrera con Jesús, yo sabía de los errores, las fallas, errores feos del obispo, del pastor, de ahí, de mi iglesia. Pero yo no estaba ni ahí. Yo no dejé la iglesia por causa de esto. Por lo contrario, yo me mantuve firme, porque yo no iba a la iglesia por causa del pastor o del obispo. Yo iba para oír y aprender la palabra de Dios. Yo iba para oír y recibir de Dios aquello que Él tenía para aquellos que obedecen su voz, su palabra. ¿Entendió? Entonces, yo sabía de cosas erradas, pero a mí no me interesaba decir o dar un paso para adelante. No. Yo cuidaba de mi fe, porque la salvación, mi amiga, es individual. Es individual. Presta atención, nadie entra al reino de los cielos con un hijo en los brazos. No. O en los brazos de la madre, o en los brazos del padre. Cada uno entra en el reino de los cielos con sus propias piernas, con su propia fe. El justo vivirá por la fe, por su propia fe. No es por la fe de fulano, beltrano, sultano, no. Su propia fe. Quien cree y fuere bautizado será salvo. O sea, cada uno tiene que creer y ser bautizado para ser salvo. Cada uno tiene que arrepentirse para recibir de hecho el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Entendió, mi amigo? Bien, entrar o buscar el reino de Dios es esto. Es esto. Si yo comienzo a practicar aquello que es del reino de Dios, yo estoy en camino a la entrada del reino de Dios. Esto es maravilloso. Cuando yo entro voy a recibir el premio, el bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo, Él me da un nombre nuevo de mi Padre, un nuevo Padre. Mi verdadero y eterno Padre va a darme un nuevo nombre. Ya me dio un nuevo nombre. Yo no sé cuál es mi nombre nuevo. Porque usted sabe que es el Padre, son los padres que dan el nombre de sus hijos. Pues bien, cuando Él me reciba en su reino, Él me da un nombre nuevo y escribe ese nombre en el libro de la vida. En el día del juicio, ese libro será abierto. Quien estuviese ahí escrito su nombre nuevo, Jesús va a decir: venid, benditos de mi Padre, venid, benditos de mi Padre. Entonces, amiga, amigo, vamos a cuidar de nuestra salvación de una forma individual. Lo que los otros hacen o dejan de hacer es problema de ellos. Nosotros tenemos que ver con nuestra alma delante de Dios. ¿Está bien? Esto significa buscar el reino de Dios, hacer lo que es correcto. Hoy, por ejemplo, hoy es martes, ¿no es? Hoy es martes. Usted comienza a hacer lo que es correcto. Esto aquí, voy a arreglar las cuentas voy a arreglar las cosas con las rentas,
voy a hacer las cosas correctas, voy a trabajar, no voy a engañar, no voy a quedarme engañando, haciendo hora en el baño, solo para gastar el día. No, va a honrar su compromiso con su patrón. No haga eso, porque si no usted va a ser perjudicada por sí mismo. Yo tengo que trabajar 6 horas, 7 horas, 8 horas. Voy a trabajar 6 horas y voy a dar lo mejor. Yo le doy gracias a Dios por este trabajo. Entonces, dele gracias a Dios por tener un trabajo y poder hacerlo mejor. Dé lo mejor de sí para aquel al cual usted trabaja, su patrón, si él es bueno o no. Usted, su trabajo, su salario viene de las manos de él. Entonces usted debe hacerlo mejor. Es esto lo que significa darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. A veces las personas quieren quedarse en casa o quieren extender un feriado y ellas van a comprar un certificado médico. Esto es robo. Esta es una mentira. Esto es una cosa del diablo. Esta es la ley del diablo, el reino del infierno. Una persona que hace esto, con seguridad, ella se está colando o ella se está comportando como una hija, un hijo de las tinieblas. Jesús dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, comida, bebida, ropa, casa, casamiento, todo va a ser añadido naturalmente, en el momento correcto, en el momento de Dios. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Hasta mañana, en el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios.